Evangelio de hoy sábado 28 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículo 13 al 18. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche. Se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera. Y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. En Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato del Evangelio según San Mateo nos introduce en uno de los momentos más conmovedores de la vida de la Sagrada Familia, su huida a Egipto. Este pasaje, lleno de simbolismo y emoción, resalta tanto la fragilidad de la vida humana como la fidelidad y la soberanía de Dios. En él, la Sagrada Familia se convierte en el rostro humano de millones de familias desplazadas, perseguidas y marginadas a lo largo de la historia. José, como protector y guía, recibe en sueños la advertencia del ángel para salvar a su hijo adoptivo del brutal decreto de Herodes, mostrando una vez más su disposición a obedecer sin cuestionar, confiando plenamente en la providencia divina. Este acto de obediencia nos desafía a nosotros, como creyentes, a replantear cómo respondemos a las indicaciones de Dios en nuestras vidas. José no tenía garantías ni certezas, solo la fe como fundamento de sus acciones. Esta actitud nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para escuchar a Dios y actuar con confianza, incluso cuando su plan parece llevarnos por caminos desconocidos o desafiantes. No es difícil imaginar la preocupación, el miedo y la incertidumbre que pudo haber llenado el corazón de José mientras guiaba a María y al pequeño Jesús hacia un territorio extranjero. Sin embargo, su confianza en Dios superó cualquier temor humano. La huida a Egipto no es solo un evento histórico, sino un eco de los múltiples desplazamientos forzados que han marcado la historia de la humanidad. Desde el éxodo de Israel liderado por Moisés hasta las crisis migratorias actuales. La experiencia de la Sagrada Familia resuena profundamente en el sufrimiento de los refugiados. Jesús, quien desde su infancia experimentó el exilio, se solidariza plenamente con los marginados y los que son forzados a abandonar sus hogares. Este aspecto del relato nos lleva a preguntarnos: ¿cómo acogemos a los desplazados y a los que buscan refugio en nuestra sociedad? ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de hospitalidad y compasión? ¿O cerramos nuestros corazones y nuestras puertas? El relato también pone en evidencia la brutalidad de Herodes y su miedo desmedido al recién nacido Mesías. Su acto de ordenar la matanza de los niños menores de 2 años en Belén refleja cómo el miedo y el poder mal empleado pueden llevar a una persona a cometer actos inhumanos. Herodes, cegado por su ambición y temor a perder el trono, no reconoció el propósito divino detrás del nacimiento de Jesús. Este contraste entre el poder opresor de Herodes y la humildad de la Sagrada Familia nos invita a reflexionar sobre el uso que hacemos del poder y la influencia en nuestras propias vidas.
El lamento de las madres de Belén, recogido en las palabras del profeta Jeremías, resuena a través de los siglos como un recordatorio del sufrimiento que tantas familias enfrentan aún hoy. El grito de Raquel no es solo un testimonio del dolor de aquellas madres, sino un clamor por justicia y paz en un mundo roto por la violencia y la opresión. Cada lágrima derramada por un inocente nos desafía a luchar por un mundo donde prevalezcan la dignidad humana y la justicia divina. Egipto, en este contexto, se convierte en un lugar de refugio. Aunque anteriormente representaba la esclavitud para Israel, ahora es un espacio de protección para la Sagrada Familia. Este giro en el simbolismo de Egipto nos recuerda que Dios puede transformar los lugares y situaciones más adversas en oportunidades de salvación y esperanza. Lo que antes era tierra de opresión, ahora se convierte en un lugar de refugio. Este mensaje nos invita a reconsiderar cómo percibimos nuestras propias circunstancias difíciles y a confiar en que Dios puede obrar en medio de ellas para traer bendiciones inesperadas. La valentía de María y José no puede subestimarse. En medio de la incertidumbre, la fatiga del viaje y la preocupación por su hijo, se mantuvieron fieles a la misión que Dios les había encomendado. Este ejemplo de fe activa nos inspira a no rendirnos ante los desafíos que enfrentamos, sino a confiar en que Dios proveerá lo necesario para superar cada obstáculo. El sacrificio de los santos inocentes, aunque trágico, tiene un significado profundo en la historia de la salvación. Ellos son las primeras víctimas del rechazo al Mesías, un presagio de la oposición que Jesús enfrentaría en su ministerio terrenal. A través de su sacrificio, nos recuerdan que incluso en las circunstancias más dolorosas, Dios está presente y su plan de salvación sigue avanzando. El pasaje nos invita a mirar más allá del dolor inmediato y a contemplar la obra redentora de Dios. En medio de la pérdida y el sufrimiento, su amor permanece constante, ofreciendo consuelo y esperanza. Este mensaje es particularmente relevante en un mundo lleno de conflictos, guerras y desplazamientos. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de este amor transformador, llevando esperanza a los que sufren y luchando por la justicia en cada ámbito de nuestras vidas. El silencio de la narrativa acerca de las emociones y pensamientos de María y José no es un vacío, sino una invitación a meditar en su profunda fe y fortaleza. En su silencio, encontramos un modelo de cómo confiar en Dios incluso cuando las palabras no son suficientes para expresar nuestro dolor o incertidumbre. Este silencio nos enseña a buscar la presencia de Dios en medio de nuestras pruebas y a confiar en que Él tiene un propósito más grande para nuestras vidas. La historia de la huida a Egipto nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de pruebas y desafíos. Sin embargo, también nos aseguramos que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Su fidelidad es una fuente de consuelo y fortaleza, especialmente en los momentos en que nos sentimos más vulnerables. El pasaje de la huida a Egipto sigue resonando con una profundidad espiritual que no se agota, invitándonos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestro prójimo y nuestras propias vidas. En este acto de exilio, vemos cómo la Sagrada Familia se convierte en el rostro de los marginados, de los que son empujados a abandonar su tierra, su cultura y sus raíces. Es un llamado urgente a replantearnos cómo respondemos a los extranjeros, los desplazados y los perseguidos en nuestras comunidades. Les vemos con los ojos de Cristo, como hermanos y hermanas en necesidad, o como una carga que preferimos ignorar. Egipto,
como tierra de refugio, simboliza un lugar de aparente contradicción. Lo que históricamente fue una tierra de esclavitud para Israel, ahora se transforma en un lugar de salvación. Este cambio en el significado nos muestra que Dios tiene el poder de redimir incluso los lugares más oscuros de nuestra vida. Las situaciones que parecen estar marcadas por el dolor y la derrota pueden ser transformadas en oportunidades de gracia y renovación si dejamos que Dios actúe en ellas. La valentía de José, a menudo pasada por alto, destaca como un ejemplo luminoso de liderazgo basado en la fe. No buscó su propia comodidad ni dudó en enfrentar peligros, porque sabía que su misión era proteger a la familia que Dios le había confiado. Su obediencia inmediata y su capacidad de escuchar a Dios nos desafiaban a ser igualmente receptivos y diligentes en nuestro propio caminar de fe. ¿Estamos atentos a la voz de Dios que nos guía? ¿O nos dejamos distraer por las voces del miedo, la duda o el egoísmo? El sacrificio de los santos inocentes es un recordatorio doloroso, pero necesario de las consecuencias del rechazo al plan de Dios. Aunque no pude hablar ni defenderse, su muerte tiene un eco eterno en la historia de la salvación. Ellos son un llamado a la conciencia de nuestra sociedad, que a menudo sigue siendo indiferente al sufrimiento de los más vulnerables. En su memoria, estamos llamados a defender la vida en todas sus etapas y formas, desde el vientre materno hasta la vejez. El silencio de María en este relato es un testimonio poderoso de la confianza en la providencia divina. Aunque seguramente sufrió el temor y la incertidumbre como cualquier madre, su fe inquebrantable le permitió mantenerse firme junto a su familia. Este silencio nos habla de una confianza profunda que no necesita explicaciones ni garantías humanas, sino que se apoya totalmente en la promesa de Dios. La matanza de los inocentes también nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. Herodes, en su crueldad y paranoia, intentó frustrar el plan de Dios, pero fracasó. Este hecho nos llena de esperanza, sabiendo que, aunque enfrentemos injusticias y sufrimientos, el propósito de Dios prevalecerá. Su plan no puede ser detenido, y su amor nos sostiene incluso en las pruebas más difíciles. Cada lágrima de las madres de Belén nos llama a solidarizarnos con el sufrimiento ajeno. No basta con sentir compasión, estamos llamados a actuar. A ser instrumentos de consuelo y justicia en un mundo lleno de dolor. El testimonio de estas madres nos recuerda que nuestro compromiso cristiano no puede limitarse a palabras, sino que debe traducirse en acciones concretas que alivian el sufrimiento y promueven la dignidad humana. El exilio de la Sagrada Familia también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de desarraigo. Todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos situaciones que nos hacen sentir como extranjeros en nuestra propia realidad. Sin embargo, el ejemplo de la Sagrada Familia nos enseña que incluso en medio del desarraigo, podemos encontrar propósito y dirección si confiamos en Dios. Egipto, como lugar de protección, también es un símbolo de la acogida que debemos ofrecer a los necesitados. En un mundo donde tantas personas buscan refugio y seguridad, la historia de la Sagrada Familia nos desafía a abrir nuestros corazones y nuestras puertas a los que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución. Es una llamada a practicar la hospitalidad como un acto de fe y amor cristiano. El regreso de la Sagrada Familia a Israel tras la muerte de Herodes marca un nuevo comienzo. Una señal de la fidelidad de Dios que nunca abandona a los que confió en Él. Este regreso nos recuerda que nuestras pruebas no son permanentes. Aunque el camino pueda ser difícil,
Siempre hay esperanza de restauración y renovación en el plan divino. El testimonio de María y José nos enseña que la fe no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para enfrentarlas con esperanza. Su ejemplo nos invita a vivir nuestra fe con valentía, aceptando los desafíos con confianza en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La historia de los santos inocentes nos invita a reflexionar sobre el valor de cada vida humana. En un mundo que a menudo mide el valor de las personas por su utilidad o éxito, este pasaje nos recuerda que cada vida, sin importar cuán breve o aparentemente insignificante, tiene un propósito eterno en el corazón de Dios. El Evangelio nos muestra que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza de destrucción. A través del sufrimiento de la Sagrada Familia y los inocentes, vemos cómo Dios obra para traer redención y esperanza. Este mensaje nos anima a confiar en su amor y a vivir como testigos de su poder transformador en nuestras propias vidas. La historia de la huida a Egipto y la matanza de los inocentes sigue siendo una fuente inagotable de enseñanza espiritual, que nos interpela a profundizar en su significado y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Este pasaje del Evangelio según San Mateo no solo refleja el drama humano de la Sagrada Familia, sino que también ilumina nuestra comprensión del plan de salvación divina y nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo. En primer lugar, este relato nos muestra que la fe en Dios no exime del sufrimiento ni de las pruebas. La Sagrada Familia, que se encontraba en el centro del plan divino, enfrentó el exilio, la incertidumbre y el peligro constante. Sin embargo, en medio de estas dificultades, la confianza de José y María en la providencia divina nunca flaqueó. Esto nos recuerda que la fe no elimina las adversidades, sino que nos da la fortaleza y la esperanza para atravesarlas con dignidad y valentía. Además, la figura de Herodes nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo y la inseguridad pueden llevar al ser humano a cometer actos atroces. El rey Herodes, temeroso de perder su poder, se convirtió en un instrumento del mal, incapaz de reconocer la llegada del Mesías. Esta realidad nos desafía a examinar nuestros propios miedos y egoísmos, preguntándonos si alguna vez hemos permitido que nuestras inseguridades nos alejemos de los planos de Dios, o nos lleven a dañar a los demás. El silencio y la resiliencia de María y José en esta historia también nos ofrecen un modelo de cómo responder ante las adversidades. No se quejan ni se rebelan, sino que aceptan con humildad y confianza la voluntad de Dios, incluso cuando ésta les lleva por caminos oscuros y desconocidos. Este ejemplo nos invita a preguntarnos cómo reaccionamos nosotros ante los desafíos de la vida. ¿Confiamos en Dios o nos desesperamos? ¿Y buscamos soluciones humanas que a menudo son insuficientes? El sacrificio de los santos inocentes, aunque trágico, es un recordatorio de que el mal nunca tiene la última palabra. En su martirio, estos niños se convierten en los primeros testigos del rechazo que Jesús enfrentaría más adelante en su vida. Ellos son un recordatorio de que, incluso en medio del dolor y la injusticia, el propósito de Dios se cumple y su amor redentor prevalece. Asimismo, el éxodo de la Sagrada Familia nos invita a reflexionar sobre el tema del desarraigo y la migración. En un mundo donde millones de personas se ven obligadas a huir de sus hogares, este pasaje del Evangelio nos desafía a ser solidarios con los refugiados y desplazados. Como cristianos, estamos llamados a ser agentes de hospitalidad, brindando ayuda y esperanza a quienes han perdido todo en busca de un futuro mejor.
El retorno a Israel tras la muerte de Herodes marca un momento de restauración en la vida de la Sagrada Familia. Este regreso simboliza la fidelidad de Dios, que nunca abandona a los que confían en Él. Es un recordatorio de que, aunque las pruebas puedan ser largas y difíciles, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Este mensaje nos llena de consuelo y nos anima a no rendirnos, sabiendo que Dios siempre obra para nuestro bien. La narración de este episodio también nos invita a considerar nuestra misión como discípulos de Cristo. Así como la Sagrada Familia vivió en obediencia y servicio al plan divino, nosotros también estamos llamados a seguir su voluntad, incluso cuando no entendamos completamente sus caminos. Este pasaje nos motiva a vivir nuestra fe con un compromiso renovado, confiando en que Dios nos guía en cada paso del camino. La experiencia de la Sagrada Familia en Egipto nos muestra que incluso en las situaciones más adversas, Dios está presente, guiándonos y protegiéndonos. Egipto, que una vez fue símbolo de esclavitud, se convierte en un lugar de refugio y salvación. Esto nos recuerda que Dios tiene el poder de transformar nuestras circunstancias más difíciles en oportunidades de gracia y redención. Por último, este pasaje nos llama a vivir con esperanza y valentía, confiando en que Dios está con nosotros en todas las etapas de nuestra vida. La historia de la huida a Egipto y la matanza de los inocentes nos enseña que, aunque el mal y la injusticia puedan parecer triunfar temporalmente, el amor y la fidelidad de Dios siempre prevalecerán. Esta verdad nos llena de paz y nos da la fuerza para enfrentar cada desafío con fe y confianza en su plan eterno. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.